chicos, ¿cómo están? Aquí su servidor, el Onisama, trayendo un nuevo video para este bonito canal. Bueno, hoy estoy contento, chicos, porque logramos una meta. Realmente estoy muy agradecido. Tengo varias personas en especial en agradecerle, especialmente a ustedes, porque pues sin ustedes no soy nada. Y pues así. Pero también hay una persona especial que realmente nos echó la mano, nos revivió sinceramente, porque nosotros estábamos más muertos que nada. Muchas gracias a mi amigo Midoriya Fanfits, que siempre estaré para él, que ahí cualquier cosa pues aquí andamos. Siento que pues no soy nadie eh, para regresarle el mismo favor. Siento que no puedo. Solo le puedo ayudar en miniaturas, banners, lo que él guste. Y pues así. Eh, Estoy muy agradecido de que pues esta teoría eh, ha tenido mucho apoyo. Siempre ha llegado a los 100 visitas en un día y pues eso me da mucho orgullo, porque ustedes de alguna manera han logrado esto, de que esta teoría se mantenga, y por eso siempre he tratado de mantenerla al tope. He mantenido esa constancia de traerla cada semana y pues no fallarles. La anterior semana no la pude subir, pero el mismo lunes que descansé la subí, y pues siento que ahí no les fallé. Eh, Así que pues este episodio, pues si no tengo ningún capítulo pendiente, pues lo subiré el domingo, como otros capítulos de teorías que pues los tenía en el canal de Simpro, pero como pasó de que nos quitaron la monetización, traté de resubirlos aquí. Así que espero que tengan el mismo apoyo. Como también el día miércoles voy a subir una teoría, que también estoy grabando esto el día miércoles en la madrugada. Estoy grabando todo esto de qué hubiera pasado si Tanjiro era más serio. Bueno, este audio para ese episodio, el capítulo 6, para esa teoría. Y pues es Goku traicionado. Voy a subir. Siento que es cliché, chicos, pero pues tienes que vivir de los clichés. Como también voy a subir una teoría llamada Naruto en High School de por D. Ya encontré una buena, pero pues todo a su tiempo. Y otras teorías pendientes que iba a subir en el otro canal de Simpro, pero pues ya no se pudo. Y para recuperar la monetización me costó casi 2 meses. Para enero. Si soy constante de subir gameplays, comentados y todo eso, pues para enero ya tenemos la monetización de vuelta. Por lo mientras voy a seguir subiendo videos aquí, y pues no les voy a fallar. Cada semana van a tener 3, 4 videos de diferentes teorías. No piense que me olvidé de qué hubiera pasado si Naruto... ¿Cuál era la teoría? Estoy bien desvelado, chicos. Mejor se los digo en otro. Yo ya no sé qué estoy diciendo. Mejor ya aquí cortamos el audio. Bueno, espero que les guste. Adiós. Capítulo 6, a la montaña. La primera luz del sol comenzó a asomarse por el horizonte, el cielo pasó de su cara oscura nocturna a un colorido collage de naranjas, rojos y amarillos que aparecieron antes que el mismo sol. Normalmente, al no tener que despertar con un régimen habitual, confiando en su reloj interno para despertarlo en el momento adecuado, un ruido incesante sacó a Urokodaki de su futón.
Bostezó levemente y se frotó los ojos, antes de inclinarse hacia su izquierda para agarrar su máscara de ogro y ponérsela sobre la cara. Al escuchar el ruido que venía del exterior, lo reconoció como el molesto llamado de un cuervo y empujó las mantas hasta las espinillas. Urokodaki se puso de pie y se golpeó el hombro derecho con un pequeño estiramiento antes de arrastrar los pies hacia la puerta de su casa y abrirla. Sentado afuera graznando había un cuervo Kasuga y por lo que podía ver, con una carta doblada en sus garras. Una carta a esta hora del día. Pensó mientras el cuervo batía sus alas y se elevaba a la altura de Urokodaki. Un mensaje de Kamado Tanjiro. Un mensaje de Kamado Tanjiro. Kau. Dijo el pájaro con una voz desagradable, los ojos del cultivador que respiraba agua se agrandaron detrás de su máscara. Tanjiro. ¿Por qué me enviaría una carta? Urokodaki extendió la mano y el cuervo dejó caer la carta en la palma, antes de volar y descansar sobre su hombro derecho mientras sostenía el pergamino doblado y lo desenvolvía. Una vez que estuvo completamente abierto, comenzó a leer en silencio, repasando cada kanji escrito lentamente para asegurarse de no perderse nada escrito. Una vez que terminó, miró más de cerca el papel y volvió a leerlo para confirmar que lo que acababa de leer de su alumno más reciente era cierto y que todavía no estaba soñando. Luego dejó caer la carta y tuvo que apoyarse un poco contra la puerta de su casa, tomando algunas respiraciones en silencio para calmarse antes de que no pudiera. Tanjiro es un demonio, al igual que su hermana, pensó, parpadeando varias veces. Convertido en uno por otro demonio. ¿Cómo es esto posible? Urokodaki dobló la carta y se la llevó a su casa. El cultivador regresó a su futón para sentarse y pensar detenidamente sobre la información que acababa de recibir. Reconoció la escritura en la carta, ciertamente provenía de su alumno, por lo que pudo descartarla como falsa o escrita por otra persona que no fuera Tanjiro. Ver al joven escribir con tanta frecuencia en un diario que había comenzado mientras entrenaba durante esos 2 años le había permitido a Urokodaki memorizar la forma en que escribía, por lo que siempre podría identificar cualquier cosa escrita por Tanjiro. Al pie de la letra, Tanjiro se había convertido en un demonio para salvar su vida. Nunca había oído hablar de un demonio llamado Tamayo, y tampoco había oído hablar de otra persona capaz de crear demonios que no fuera la persona de la que le hablaron durante su tiempo entre los cazadores de demonios. Quienquiera que sea esta Tamayo, fue capaz de crear otro método para la transformación de demonios, diferente al que usa Kibutsuji. ¿Y qué hay de esta maldición? E incluso más que eso, Tanjiro puede caminar bajo el sol. Ahora como un demonio. Urokodaki se cruzó de brazos y murmuró algo para sí mismo, dejando escapar un lento suspiro mientras mantenía la compostura y pensaba clara y racionalmente sobre lo que se le había dado. Por lo que dijo Tanjiro, había logrado controlarse a sí mismo como un demonio, probablemente debido a su edad avanzada y su fuerte voluntad y código moral, algo que Nezuko no pudo utilizar porque se había transformado al borde de la muerte. Y tuvo que ser enseñado en sueños por Urokodaki para proteger a los humanos. Podía sentir lo genuinamente asustado que estaba su alumno a través de su escritura, lo asustado que estaba por su hermana y lo que podría sucederles si lo descubrían. No solo por otros cazadores de demonios, si uno de los Ashira lo descubriese, Tanjiro y Nezuko no tendrían ninguna posibilidad, pensó Urokodaki, refunfuñando un poco para sí mismo. Poder caminar bajo el sol es una ventaja, pero con los ojos de un demonio, todo lo que se necesitaría sería una simple mirada de alguien que sepa de demonios, o alguien del cuerpo, y se terminaría. Se golpeó el brazo con los dedos, todavía pensando en la situación antes de mirar lentamente por encima del hombro hacia los gabinetes de su casa y levantarse. Se acercó a ellos y abrió una de las puertas más grandes, donde guardaba las máscaras de zorro talladas a mano que les daría a sus alumnos. Hubo una sensación instantánea de nostalgia, así como de dolor, al ver estas máscaras. Durante años le había dado una máscara a cada uno de sus estudiantes que enviaría a la selección final, solo para que nunca regresaran con él. Le había herido el alma, poco a poco, todas y cada una de las veces que uno no regresaba. Tanjiro había sido el primero en regresar con él en tanto tiempo, y recordó cuán feliz estaba de haberlo vuelto a él. El abrazo que compartieron juntos era ahora uno de sus recuerdos favoritos, y lo seguiría recordando mientras le quedara de vida. Así como le dio uno a Tanjiro para protegerlo durante la selección final, así lo protegerán de nuevo. Hojeó las máscaras que había tallado, antes de seleccionar una de su colección que sintió que encajaría más con Tanjiro, no solo funcionalmente, sino también emocionalmente.
La máscara tenía la forma de la cara de un zorro, con un hocico más pronunciado en comparación con los demás y orejas altas que se curvaban ligeramente antes de las puntas, que estaban ligeramente inclinadas hacia adelante. El rostro de la máscara tenía largas líneas negras en ángulo que funcionaban como los ojos, con dos óvalos rojos sobre ellos como las cejas. La nariz también era de color negro, y a lo largo de la mejilla de la máscara había dos líneas rojas y tenues de dolor que se extendían desde el hocico hasta los lados de la máscara, así como dos líneas más gruesas sobre las cejas ovaladas. Las orejas eran rojas que comenzaron como un rojo más oscuro antes de desvanecerse a un tono más claro de rojo cerca de la parte superior de las orejas, con la punta de las orejas en sí un degradado rojo en comparación con el color blanco base de la máscara. En lugar de una expresión seria, la boca de la máscara se curvó ligeramente en una sonrisa de aspecto bastante cálido, algo que Urokodaki sintió que Tanjiro agradecería. Para asegurar la máscara a la cara había un grueso trozo de cuerda roja que se conectaba a ambos lados, algunos de los mejores que tenía a mano. La cuerda que había usado solo en otra máscara antes, una que modificó para uno de sus estudiantes anteriores que tenía una cicatriz en la cara que corría desde el lado derecho de la boca a lo largo de la mejilla. Urokodaki pasó la mano por la superficie pulida de la máscara, siendo una de sus piezas más finas, y asintió con la cabeza mientras cerraba el gabinete. El cuervo en su hombro lo miró mientras se dirigía a su pequeño escritorio y se sentaba frente a él, sacando un pedazo de papel nuevo y preparando su pincel. Tanjiro, me llena el corazón de alegría saber que pudiste sobrevivir a tu angustiosa experiencia y que mantuviste a Nezuko a salvo hasta ahora. Tu transformación en un demonio es una consecuencia invisible, sin embargo, estoy seguro de que recuerdas lo que enseñé. Tú, y al igual que tu hermana, tengo fe en tus habilidades para mantener no solo a Nezuko, sino a ti mismo, humilde y comedido. Urokodaki terminó la primera parte de su carta y pensó para sí mismo, colocando su pincel en su botella de tinta para refrescarlo, antes de regresarlo a donde lo dejó para continuar su carta. No puedo ofrecerte muchos consejos sobre cómo controlarte a ti mismo, aparte de concentrarte en tu respiración y asegurarte de mantener la calma. También puedes intentar ocultar tu presencia, hacerlo podría facilitarte la tarea de ocultar tu nueva herencia demoníaca. Especialmente contra otros asesinos. Por encima de todo, sin embargo, para preservar su seguridad de ser identificado por humanos conocedores, le proporcionó una de mis máscaras, como la que le di para la selección final, no solo para ocultar su rostro, sino para proteger a usted también. Continuar para mantenerse a salvo, Tanjiro. Urokodaki. Terminó la carta y colocó el pincel de nuevo en la botella de tinta por un momento mientras esperaba que la tinta se secara antes de comenzar a doblar la carta hábilmente en una forma compacta. Una vez hecho esto, dejó la carta a un lado por un momento mientras colocaba la máscara que seleccionó en el pequeño escritorio. Para agregar un pequeño toque, pensó Urokodaki mientras recuperaba sus suministros para hacer máscaras, seleccionando la pintura roja que usaba más comúnmente, y regresaba a su asiento. Urokodaki abrió el frasco de pintura roja y seleccionó uno de sus muchos pinceles, considerándolo adecuado para el trabajo, y sumergió la punta antes de comenzar a trabajar en la máscara para agregarle una marca significativa que sería única para él. Recordando el rostro de Tanjiro e imaginando cómo se vería la máscara en él, dibujó cuidadosamente una copia perfecta de la cicatriz que Tanjiro tenía en la parte superior izquierda de su frente, confiando únicamente en su memoria para permitirle hacerlo. El contorno vino primero, antes de que lo rellenara todo con el mismo color de rojo, antes de que estuviera satisfecho con el resultado final y dejara el pincel a un lado para limpiar después de volver a dejar secar la máscara. Varios minutos más tarde, una vez que había limpiado tanto su pintura como sus pinceles para escribir, volvió a la máscara y la recogió, probando la cicatriz con forma de llama recién pintada en la máscara para ver si estaba seca. ¡Ay! Todo hecho. Se comentó a sí mismo, antes de alcanzar su carta y salir. Eres el cuervo de Tanjiro, ¿no? Kau. Respondió el cuervo, asintiendo con la cabeza. El mejor de los cuervos Kasugai. Urokodaki se rió entre dientes cuando el cuervo despegó de su hombro y batió sus alas para mantener su altitud justo enfrente del cultivador, usando su pico para sostener la carta mientras sus garras agarraban una de las cuerdas de la máscara. Devuelve estos artículos a Tanjiro. Mantente a salvo. El cuervo graznó y Urokodaki vio como el cuervo se alejaba volando con su mensaje y la máscara, el viejo maestro esperando y rezando silenciosamente para que llegaran a su alumno a tiempo, y que él pudiera cuidarse a sí mismo y a Nezuko.
Urokodaki ya había perdido suficientes estudiantes como estaba, no estaba seguro de poder recibir la noticia del estudiante que sobrevivió después de que tantos antes de que él muriera con su hermana. Tanjiro sonrió para sí mismo mientras se sentaba afuera de la casa de luistería, sus piernas colgando sobre el borde del patio delantero con el sol brillando sobre su cabeza. Había pasado algún tiempo desde que habían llegado allí, principalmente para que Inosuke y Zenitsu se recuperaran de las heridas que tenían, lo que significaba que Tanjiro aún podía entrenar y salir en pequeñas misiones aquí y allá. Estaba contento, ya que le permitía practicar más con sus habilidades demoníacas y su fuerza contra otros enemigos. Y Tanjiro descubrió que se estaba acostumbrando cada vez más a estas nuevas habilidades, incluido un factor de curación creciente que había notado por casualidad cuando en realidad se había cortado por accidente. A los pocos minutos, el pequeño corte que se había hecho en el pulgar se había curado y desapareció por completo sin dejar rastro. Pero sobre todo, pensó Tanjiro mientras bajaba la mirada hacia la máscara de zorro que había recibido de Urokodaki, junto con una carta de respuesta. La máscara era increíble, tan bien hecha como todas las demás que estaba seguro que había hecho el hombre, incluidas las que les había dado a los estudiantes que habían venido antes que él y perdieron la vida en la selección final. Mientras miraba la máscara, una vez más admirándola, no pudo evitar sentir que al usar una de las máscaras de Urokodaki, estaba siendo protegido y vigilado por Sabito, Makomo y los otros hijos de Urokodaki que perecieron durante la final. Selección. Especialmente Sabito, porque recordaba claramente las cuerdas que solía mantener su máscara sujeta a su rostro. Y en su máscara, aquí estaban, las mismas cuerdas gruesas que había utilizado la máscara de Sabito. No solo se sintió apropiado, sino que estaba justificado. Pasó la mano por la cara de la máscara antes de levantarla y atarla alrededor de su cabeza nuevamente, dejando que los extremos de la gruesa cuerda roja colgaran detrás de sus orejas, mientras miraba a través de las ranuras de la máscara. La visión en sí no era la mejor, pero había estado trabajando en su percepción sensorial y aprendió a luchar con la visión limitada que ofrecía la máscara y a confiar más en sus instintos y sentidos. Una vez más, no puedo agradecerle lo suficiente por esto, Urokodaki-sensei, esta máscara es increíble. Pensó, sonriendo detrás de la máscara. Tanjiro se quitó la máscara de nuevo y la apoyó en su regazo mientras miraba al cielo de nuevo, sintiendo el viento arrastrarse sobre el jardín y soplar levemente a través de su cabello. Los pájaros cantaban, y como la primera noche allí donde las estrellas y la luna habían mirado entonces, le recordó cómo podía parecer que no había nada de qué preocuparse. Que no había vidas inocentes en juego debido a los peligrosos demonios cazadores de humanos que merodeaban por el campo y acechaban las aldeas que estaban fuera de las principales ciudades. Estaba seguro de que también había demonios en las grandes ciudades, incluso en Tokio, lo que lo aterrorizaba aún más porque eso significaba que la propia fundación de su país podía estar en peligro. Si tan solo no tuvieran que preocuparse por las amenazas de los demonios, si no tuvieran que cazar y devorar humanos, realmente se preguntaba si podrían llevarse bien. Para llevarse bien, pensó Tanjiro, antes de que su mente volviera a la primera noche ya esa mujer que había estado allí. Sabía que ella se había ido a la mañana siguiente, lo suficientemente temprano como para que nadie supiera que se había ido. Pero lo que ella habló, de su hermana y el sueño que había tomado de ella, lo recordaba todo. Me pregunto si realmente es posible que los humanos y los demonios coexistan. Tanjiro dejó su máscara a su izquierda y miró sus manos, frotándolas mientras recordaba el rostro de la mujer, lo dulce que se veía. Incluso en ese breve intercambio, que duró solo unos minutos, su olfato le había dicho bastante sobre la mujer. Había podido oler el sake en sus labios y en su aliento, eso era evidente, así como una fragancia bastante dulce que asumió que era una especie de perfume. Sin embargo, lo que más le interesó fue algo de lo que no estaba muy seguro de qué pensar. Era algo que nunca antes había olido de una persona, pero por alguna razón, era casi como si pudiera oler las mismas emociones que tenía la mujer. No fue más que un suceso pasajero, un suceso de una fracción de segundo que pasó tan rápido que no estaba seguro de si siquiera lo había olido. Sin embargo, si su sentido del olfato no le había jugado una mala pasada, entonces, en esa fracción de segundo, la única emoción que pudo oler fue la ira. ¿Por qué alguien tan dulce como ella tiene tanta ira? Sé que su hermana murió, mi familia tuvo un destino similar, lo pensaré más tarde. Debería ver cómo están Inosuke y Zenitsu. Pensó Tanjiro, recogiendo su máscara y caminando de regreso a donde estaba su habitación.
Dio la casualidad de que llegó a la puerta justo cuando el médico y la anciana se iban, y por la sonrisa que tenía el primero en su rostro, Tanjir solo pudo asumir que habían sido las buenas noticias que habían estado esperando. Entonces, ¿cómo te fue? Preguntó Tanjir después de entrar en la habitación. Estamos todos curados. Respondió Zenitsu con una sonrisa, Inosuke de pie cerca de las puertas de papel abiertas de su habitación. Eso es genial. Oye, Tanjiro, no puedo recordar, pero alguna vez nos dijiste por qué esa máscara es tan especial para ti. Asumí que es solo para cubrir tu cara, pero hay algo más, ¿no es así? Tanjir miró la máscara de zorro en sus manos y sonrió, sentándose junto a las puertas abiertas y descansando la máscara en su regazo nuevamente. Sacudió la cabeza y Zenitsu le pidió que les dijera, aunque Zenitsu era el que estaba realmente interesado. Inosuke solo fingió escuchar mientras trabajaba en algunos estiramientos de flexibilidad en la esquina en la que estaba. Tienes razón, esta máscara no solo cubre mi rostro. En realidad es una máscara hecha a mano por mi maestro, Urokodaki-sensei. Él es quien entrena la respiración de agua para los posibles candidatos a Demon Slayer. Explicó Tanjir, poniendo una mano sobre su máscara como si fuera un regalo precioso. Hasta que yo, Urokodaki-sensei, había perdido a todos los estudiantes que envió a la selección final durante mucho tiempo, yo fui el primero en regresar en años. ¿Wow? ¿De verdad? Preguntó Zenitsu, abriendo los ojos como platos. ¿Qué pasó? Bueno, supongo que es porque ellos, bueno, ya sabes, había un demonio en esa montaña, uno que el propio Urokodaki-sensei trató, deliberadamente atacó y mató a todos los estudiantes enviados allí por él. Siempre supo quiénes eran, porque Urokodaki-sensei siempre daría a los estudiantes una máscara como esta para protegerlos. La expresión de Zenitsu se suavizó mientras miraba la máscara de Tanjir, entendiendo ahora por qué la mantenía tan cerca de él incluso cuando estaban juntos y en la casa de las glicinas. Provenía de su maestro, uno de los cultivadores del cuerpo, uno hecho a mano, que había perdido a muchos de sus estudiantes antes de algún demonio vengativo. En realidad, era un poco repugnante pensar en cómo un demonio guardaría rencor durante tanto tiempo contra una persona, convirtiendo el objetivo de su vida en hacerlos sufrir solo por el simple hecho de sufrir. Pude vencerlo, y bueno, puedes ver dónde terminé. Terminó Tanjir, sonriendo a Zenitsu nuevamente después de que concluyó la historia. Me gusta pensar que con esta máscara, estoy llevando los legados de aquellos que perecieron a ese demonio conmigo, incluso más ahora que nunca. Suena demasiado confuso para mí, murmuró Inosuke, gruñendo un poco mientras hacía la extraña inclinación hacia atrás para agarrar sus tobillos y estirarse de nuevo. Zenitsu se animó un poco y se volvió hacia las puertas abiertas de la habitación y salió al jardín exterior. Tanjir se giró poco después, para ver a su cuervo volar sobre la pared del recinto y venir hacia ellos. Tanjir se deslizó un poco cuando el cuervo batió sus alas y aterrizó en el piso de su habitación, mirando a Tanjir como si esperara algo. Tanjir movió su máscara y extendió sus manos, el cuervo batió sus alas y voló la corta distancia desde el suelo hasta sus manos para acurrucarse. Una vez que se sintió cómodo, el pájaro abrió sus alas hacia los lados como lo hacía normalmente antes de dar su mensaje. Nor-noreste. Nor-noreste. Tu próxima misión es el norte-noreste. Anunció el cuervo, Inosuke acercándose a ellos para participar en la reunión informativa improvisada con un gruñido. Ustedes tres deben ir al monte Natagumo. Diríjase al monte Natagumo. Otro que desafortunadamente no pudo ver la razón, la mujer de cabello negro y púrpura, sonrió tristemente mientras se levantaba después de envainar su espada, el cuerpo inmóvil de un demonio que había estado causando problemas en una de las ciudades más grandes yacía cerca. Estaba descansando en lo alto de uno de los edificios de la ciudad después de perseguir al demonio allí, y había decidido tomar un descanso allí antes de regresar a casa. El demonio apenas era un problema para alguien de su calibre, solo había aceptado la misión ya que quería salir de su casa por un tiempo. Además, era otra oportunidad para ella de ver una de las bulliciosas ciudades urbanas de Japón, las áreas que habían estado creciendo rápidamente desde que Japón había comenzado a volverse más moderno. No sabía tanto como otras personas, pero había visto lo suficiente de la ciudad y la gente para saber que su tiempo, el de su generación, estaba llegando a su fin. Pensar que se están fabricando barcos gigantes de metal y hierro, Japón ha recorrido un largo camino desde los viejos tiempos, pensó, apoyándose en las manos mientras balanceaba las piernas hacia adelante y hacia atrás. El borde.
Con suerte, el Japón moderno no acabará con el antiguo Japón. Odiaría ver que gran parte de nuestra herencia sea olvidada. La mujer cerró los ojos y se giró hacia la derecha, manteniendo una pierna colgando del borde mientras se acostaba de espaldas y apoyaba las manos en el estómago. Respiró hondo y permitió que su cuerpo se relajara por completo, sus sentidos en alerta en caso de que los necesitara, y dejó que su mente divagara. Al principio no pensó mucho en nada, su mente solo era una pizarra vacía que podía llenarse con cualquier cosa si lo deseaba. Lo que vino a llenar el espacio vacío fue el pensamiento más común que tuvo. Su hermana y el sueño que tuvo, donde un mundo en el que demonios y humanos pudieran existir entre sí sin necesidad de violencia. Cuando era más joven y su hermana todavía estaba viva, ella misma siempre pensó que la idea de que humanos y demonios vivieran juntos era una idea tonta. Los demonios nunca pudieron aprender a vivir entre los humanos porque todo lo que querían era su carne. Vieron a los humanos como comida, meras presas para cazar. Es por eso que ella y su hermana se habían convertido en Demon Slayers para ayudar a salvar a las personas a las que atacaban los demonios. Sin embargo, de alguna manera, no pudo evitar comenzar lentamente a creer en ese sueño también, lo suficiente como para que cuando su hermana pereciera, ella asumiera como su propio objetivo tratar de encontrar cualquier tipo de demonio, cualquiera en absoluto, que pudiera tener la más mínima posibilidad de hacerse amigo de un humano. Desearía que todavía estuvieras aquí, One-san, pensó la joven, su sonrisa se desvaneció un poco. Todo es por esa cosa, ese bastardo. Sus manos se tensaron levemente y estuvieron a punto de cerrarse en puños, antes de recuperar la compostura y relajarse de nuevo, tomando otra respiración profunda para aliviar sus emociones. Rápidamente apartó esos pensamientos de su cabeza y pensó en otra cosa, algo que era más feliz en comparación. Me pregunto cómo estará el asesino que conocí esa noche en una de las paradas de descanso de las glicinias, pensó, sonriendo de nuevo ahora que había olvidado sus pensamientos anteriores. No podía recordar mucho de él visualmente, aparte de su cabello, solo que por alguna razón él tenía un sentimiento diferente hacia él. La forma en que habló era algo que ella también recordaba, era lo que más recordaba de esa noche, incluso cuando estaba tal vez 1 o 2 tazas de sake por encima de mi límite. Él entendió lo que dije y, incluso quería creer en tu sueño también, One-san. Ella habría continuado ese tren de pensamiento antes de que sintiera que una presencia comenzaba a acercarse a ella y rápidamente la recuperó, abriendo los ojos y volviendo la cabeza para ver a una niña de 1 o 2 años más joven y luego caminar hacia ella. Usando una capa blanca y un uniforme estándar del cuerpo de cazadores de demonios, así como un broche de mariposa similar al que la mujer tenía en el cabello, la única diferencia entre ellos eran las botas blancas que usaba la niña más joven, sus espadas y cómo su cabello era de diferente color. «Ah, ¿ya estás listo para partir?», preguntó, sentándose. La niña asintió con la cabeza mientras mantenía una suave sonrisa propia, aunque parecía bastante distante e insensible en comparación con la mujer mayor. La mujer mayor se levantó del borde del edificio y bajó al techo, caminando hacia donde estaba el cadáver del demonio y lo miró, suspirando después de unos segundos. Tal vez el próximo sea diferente, dijo, luego asintiendo con la cabeza a la otra chica mientras se alejaban hacia las escaleras de acceso al techo. Con suerte, está bien, entonces tenemos que conseguir suficiente comida para nosotros mismos para el viaje. Tanjiro dijo mientras recitaba una lista de verificación en su mente de las cosas que necesitaban preparar. Zenitsu, ¿puedes traer la comida? Claro, Tanjiro. Zenitsu tenía un constante sonrojo en su rostro mientras su cuerpo se balanceaba de lado a lado, ya que Nezuko había salido por un rato para pasar un tiempo fuera de su caja en su habitación sombreada, y ahora no podía hacer nada más que mirar y reírse impotente. Ella. Tanjiro pudo ignorarlo afortunadamente, y Nezuko simplemente le devolvería a Zenitsu una mirada algo confundida. En algún momento, sin embargo, comenzó a darle la cara de beso a Nezuko y Tanjiro tuvo que castigarlo rápidamente con un puñetazo en la parte superior de la cabeza, a pesar de que sabía que no haría mucho para evitar que Zenitsu volviera a hacerlo. Está bien, Inosuke, tú, no. Inosuke respondió con brusquedad, cruzando los brazos sobre su pecho mientras resoplaba a través de su cabeza de jabalí. Estoy bien. No estoy diciendo que no lo estés, solo estaba. Inosuke salió de la habitación y salió al jardín, la ceja de Tanjiro se movió levemente mientras lo veía irse.
Mientras tanto, Zenitsu se acercó un poco más a Nezuko nuevamente, lo que hizo que ella se alejara de él después de recordar cuando la había perseguido por la habitación cuando se despertaron por primera vez, lo que llevó a Inosuke a darle un cabezazo a Tanjiro en el estómago y luego perseguirlos a todos por la habitación en un gran círculo. Ella realmente no quería que eso sucediera de nuevo, así que cuando Zenitsu dio otro paso más cerca mientras juntaba los dedos y se reía de una manera borracha de amor de nuevo, se puso detrás de Tanjiro y le dio un codazo en la manga. «Ah. Zenitsu, te concentrarás», exclamó, golpeando a Zenitsu en la parte superior de la cabeza de nuevo. «Necesitamos que nos traigas alimentos». Lo que sea que digas, Tanjiro. Tanjiro finalmente logró que Zenitsu pensara con claridad cuando le pidió a Nezuko que regresara a su caja hasta que Zenitsu se hubiera ido, para que ella pudiera salir después de que él se fuera a buscar comida. Se sentó con él a la sombra de su habitación mientras miraba afuera, viendo a Inosuke comenzar a golpear su cabeza contra uno de los únicos árboles en el jardín nuevamente. Desde que Inosuke y Zenitsu se unieron a ellos, realmente no habían podido pasar algún tiempo juntos como hermano y hermana, por lo que Tanjiro estaba tratando de disfrutar este momento tanto como fuera posible hasta que Nezuko tuviera que regresar a su caja en algún momento. Nezuko finalmente apoyó la cabeza en su hombro e hizo ruidos suaves ahogados mientras le tocaba un poco la mano. «¿HM? ¿Qué es Nezuko?», preguntó, su hermana volviendo a tocarle la mano. «Oh, ¿quieres que vuelva a hacer eso? Está bien, solo ten cuidado y asegúrate de no mover la mano». Nezuko asintió con la cabeza y se sentó con la espalda recta antes de extender su brazo, su mano colgando de su ropa, antes de que Tanjiro extendiera su brazo también y se asegurara de cubrir su brazo con el suyo, sus manos superpuestas. Luego, lentamente, él y Nezuko se inclinaron hacia adelante, con los brazos extendidos hacia donde se detuvo la sombra, hasta que la mano de Tanjiro finalmente dejó la sombra y tocó la luz del sol. Asegurándose doblemente de que la mano de Nezuko todavía estaba bajo la sombra creada por su mano y brazo, dejó de mover su brazo y permitió que Nezuko mantuviera su brazo debajo del suyo. Como todavía no podía caminar bajo el sol, esto era algo que se le había ocurrido para permitirle al menos tener la sensación de estar afuera cuando era de día. No era mucho, ya que lo máximo que Nezuko podía sentir era el calor residual alrededor de su mano, en lugar del tipo de calor directo del sol mismo, pero eso era más que suficiente para ella. A Tanjiro le produjo una gran alegría ver a su hermana sonreír incluso un poquito detrás de su boquilla de bambú, tanto que de hecho haría que su estado de ánimo fuera infinitamente mejor durante el resto del día. Quería que ella fuera feliz tanto como fuera posible, ya que ambos habían experimentado tanto dolor y sufrimiento hace más de 2 años. Finalmente, después de un rato tenían todo su equipo y estaban listos para irse, los tres caminaron por la entrada principal de la casa de reposo, Tanjiro se dio la vuelta y se enfrentó a la anciana cuidadora. Inosuke y Zenitsu hicieron lo mismo, y Tanjiro se apartó un poco la máscara para que la mujer pudiera ver su cálida sonrisa. «Estaremos en camino ahora. Gracias por todo», dijo Tanjiro, antes de que él y Zenitsu se inclinaran respetuosamente. Inosuke se limitó a mirarlos a los dos, no acostumbrado a sus formalidades, y permaneció erguido con las manos en las caderas. La anciana se inclinó en respuesta y con una sonrisa cariñosa, sirvió un trozo de pedernal y una especie de chispa de madera con un borde de metal integrado en las mangas. «Ahora bien, que tenga buena suerte». «Gracias». Tanjiro se bajó la máscara de zorro sobre su rostro a su posición normal y se dio la vuelta con Zenitsu, este último mirando por encima del hombro ligeramente mientras la mujer caminaba detrás de ellos. Intrigado, Inosuke miró más de cerca mientras la mujer raspaba el pedernal contra el acero, creando pequeñas chispas. «Oí. ¿Qué crees que estás haciendo, vieja bruja?», rugió Inosuke en voz alta, su arrebato forzó rápidamente a Zenitsu y Tanjiro a entrar en acción. Zenitsu tuvo que proteger a la mujer, mientras que Tanjiro tuvo que pelear y agarrar al luchador Inosuke con ambos brazos para evitar que hiciera lo que quisiera con la mujer. «¿Qué eres, un idiota?», gritó Zenitsu, el insulto solo enfureció aún más a Inosuke, lo suficiente como para hacer que el vapor saliera disparado de las fosas nasales de su jabalí. «Está dando chispas para la buena suerte. Es una ceremonia de purificación. Porque vamos a ir a una misión peligrosa». Después de que pasaron un minuto calmando a Inosuke, los tres volvieron a pararse hombro con hombro mientras miraban a la mujer después de que ella había guardado el pedernal y el acero, sin dejar de sonreírles. «Viva siempre su vida con gran orgullo. Le deseo suerte en la batalla».
dijo, inclinando ligeramente la cabeza una vez más. Zenitsu y Tanjiro devolvieron el gesto, con Inosuke siendo el extraño nuevamente, antes de que los tres se alejaran del resto de la casa y corrieran por el camino a través de la mezcla de árboles y árboles en flor de glicina hasta que volvieron a salir. En el bosque regular. Tanjiro estaba al frente del trío como de costumbre, con Zenitsu en el medio e Inosuke en la retaguardia. La máscara fue capaz de anular el olor a glicina hasta cierto punto, pero ni siquiera fue suficiente para evitar que le llegara a la nariz y le produjera una sensación de malestar en el estómago. Mientras trotaban juntos, dejando atrás los árboles de glicina, Inosuke en realidad estaba pensando un poco en lo que la mujer había dicho y se confundía cada vez que trataba de determinar a qué se refería. Buena suerte en la batalla, viviendo su vida con orgullo, estos conceptos le eran ajenos por su vida aislada en la montaña. Gran orgullo. ¿Suerte en la batalla? ¿Qué significa eso? Preguntó en voz alta a Zenitsu y Tanjiro. Dios, este tipo no tiene ni idea, pensó Zenitsu con una expresión en blanco, mirando a Inosuke momentáneamente antes de que él y Tanjiro tuvieran que darle otra explicación al asesino con cabeza de jabalí. La montaña Natagumo, un montículo de roca alto y densamente boscoso que se extendía hacia el cielo, rodeado de colinas onduladas también densamente cubiertas de árboles altos y gruesos que ocultaban la mayor parte, si no todo, del suelo debajo. Cuando hacía sol, las hojas estaban tan densamente empaquetadas entre sí unas encima de otras que la luz del sol apenas podía pasarlas. Desde el exterior, Natagumo parecería un lugar antiguo y místico, donde los espíritus de los muertos podrían existir libremente y deambular por los árboles mientras se encuentran en el reino de los mortales. Quizás incluso se podría construir un templo allí, permitiendo que aquellos que buscan una vida tranquila y obediente con el propósito de la iluminación espiritual vivan en paz. Era cualquier cosa menos eso, en lugar de ser un lugar de miedo y terror. Los demonios vagaban por sus densos bosques, acechando a cualquiera que se atreviera a entrar en los dominios de la montaña. Uno de esos demonios estaba sentado solo mientras estaba encaramado en una roca en medio de un claro, la luz de la luna brillaba en dicho claro mientras el demonio jugaba con pequeñas arañas blancas. Era un demonio femenino, con una figura baja que era bastante voluptuosa a pesar de su tamaño, con el pelo largo y blanco y las cejas pobladas. Su cabello enmarcaba su rostro, que estaba dividido por la mitad y atado con orbes verde azulado en dos mechones gruesos. Este era su lugar favorito en la montaña para retirarse y estar sola, especialmente de aquellos a los que se vio obligada a considerar su familia. No estaba contenta con ninguno de ellos, ni con su supuesta hija e hijos, ni con la criatura que se suponía que era su marido. Todo fue solo una farsa, una mentira forjada creada por uno de los demonios en esa montaña, el más fuerte que los mantenía unidos. Todos le temían, por lo que les había hecho a los miembros anteriores de su supuesta familia que no cumplieron con sus expectativas, o intentaron escapar. Todos fueron quemados al sol, reducidos a cenizas. Ella tampoco quería terminar así que hizo su trabajo como madre, capturando y matando a cualquiera que traspasara su montaña. Lo hizo lo mejor que pudo, pero ni siquiera eso impidió que todos los demás demonios de su grupo la abusaran en cualquier oportunidad que tuvieran. Tirarse del cabello, empujar, patear, abuso verbal. Incluso el daño físico real que la hizo sangrar y retorcerse de dolor. Por supuesto, ella siempre se curaba de eso, debido a su factor de curación, pero eso solo hizo que fuera más fácil para ellos menospreciarla y torturarla debido a su debilidad. Estaba destinada a ser la madre, la que debería ser la más protectora de sus hijos por encima del padre. Pero la única relación de sangre que tenían cualquiera de ellos era con el que los controlaba, ella no sabía nada sobre los otros demonios y no le importaba. Cada día era solo un intento más de sobrevivir hasta el final, solo para comenzar el ciclo una y otra vez. ¿Por qué no puede ser como, entonces, eso? No puedo dejar de pensar en eso, la sensación de, algo, pensó la demonio, abrazándose a sí misma mientras miraba hacia abajo a sus pies. No sé por qué no se han ido todavía, estas imágenes en mi cabeza, me hace todo peor, no vas a llorar de nuevo, ¿verdad? La mujer se congeló y lentamente levantó la mirada desde sus pies hacia el cielo, viendo lo único que la aterrorizaba más que incluso los asesinos de demonios, o incluso la muerte misma. Aparentemente flotando en el aire, el único indicio de que esto no era cierto era cómo la luz de la luna se reflejaba en alambres delgados o hebras que se extendían entre algunos árboles, que servían como algo sobre lo que pararse. Era el demonio al que todos los demás demonios de la montaña temían, el que los controlaba a todos solo a través del miedo.
El demonio era más pequeño que ella físicamente, luciendo como un niño con piel blanca y puntos rojos en su rostro como los que ella tenía. La esclerótica de sus ojos era de un rojo sangre, y su iris era azul pálido, con uno de sus ojos visible debido a su corte de pelo parecido a una pata de araña que ocultaba su ojo izquierdo de la vista. Por la forma en que la miró, ella inmediatamente sintió una ola de terror invadir su cuerpo y comenzó a temblar, luego sacudió violentamente la cabeza de lado a lado. ¡No! No pensaría en hacer eso. Gritó, su voz incluso quebrada levemente. Espero que no, madre, una madre no debería estar llorando delante de sus hijos, ese sí. Sí, tienes razón. Yo, por mucho que el terror se apoderara de su corazón, su cuerpo la traicionó y chilló levemente cuando una lágrima emergió por el rabillo del ojo. Lloró tan fuerte como pudo dentro de su cabeza, tratando de retirar la lágrima de su ojo, para salvarla de cualquier sufrimiento. Pero el destino nunca había sido amable con ella, y tampoco iba a serlo con ella en ese momento. La lágrima corrió por su mejilla hacia la línea de su mandíbula, la luz de la luna hizo que brillara lo suficiente como para que pudiera verse fácilmente incluso contra su piel blanca. Abrió la boca, su labio inferior temblaba mientras trataba de decir algo, pero antes de que pudiera, varios hilos blancos llenaron su visión por un breve momento antes de que todo se oscureciera. Iría gritó, cubriéndose la cara ensangrentada con las manos después de que el pequeño había usado una especie de telaraña o algún tipo de cordón afilado para cortar 3 cortes profundos en sus ojos y el puente de la nariz. Continuó gritando de agonía mientras su sangre goteaba por sus dedos y alrededor de sus manos, las gotas golpeaban sus muslos y la roca en la que estaba sentada. El chico la había cegado en una fracción de segundo y tardaría un minuto más o menos en reparar el daño, así que hasta entonces, como siempre, tenía que sufrir por su leve transgresión. El niño no dijo nada mientras veía a su aparente madre retorcerse y llorar por estar cegado, su expresión permaneció completamente desprovista de cualquier emoción todo el tiempo. Tranquilízate madre, hay gente entrando al bosque, asegúrate de hacer tu trabajo. El niño luego dejó que la mujer sufriera sola, llorando y agarrándose la cara mientras las heridas finalmente comenzaban a sanar lentamente. Después de unos momentos, uno de sus ojos finalmente recuperó la vista y separó los dedos para permitirse ver a través de ellos, con la respiración algo entrecortada. Ojalá pudiera morir, ya, tal vez entonces finalmente pueda escapar, sostener. Tanjiro e Inosuke dejaron de caminar, este último puso sus manos en sus caderas mientras se volvían para mirar al arrodillado Zenitsu unos pasos detrás de ellos. ¿Te importaría esperar un segundo? ¿Zenitsu? ¿Qué pasa? La propia pregunta de Tanjiro fue respondida antes de que Zenitsu incluso tuviera que decirle que estaba asustado cuando el asesino de cabello amarillo como un rayo abrazó sus piernas cerca de su pecho en una posición fetal sentada mientras las lágrimas comenzaban a salir por las esquinas de sus ojos. Había estado perfectamente bien durante todo el viaje a la montaña Natagumo, incluso contando algunos chistes aquí y allá, pero ahora que estaban llegando al comienzo del denso bosque que cubría las colinas circundantes, así como el propio monte Natagumo, comenzó su cobardía. Levantando su fea cabeza. ¿Por qué diablos está sentado? Eso es bastante espeluznante. Murmuró Inosuke con sarcasmo. ¿Quién eres tú para hablar, cara de cerdo? Gritó Zenitsu, antes de señalar a la montaña más allá de Tanjiro e Inosuke. No me digas que no estás recibiendo ninguna vibración de esa montaña. Se volvieron para mirar a la montaña Natagumo por un momento, mirando hacia la montaña misma y sintiendo la vibración espeluznante y misteriosa que Natagumo emitía por sí solo. Solo se amplificó porque era de noche, con una luna llena brillante en el cielo detrás y justo encima de la montaña misma en el cielo, lo que hacía que pareciera aún más oscura desde donde estaban. Tanjiro no lo había mencionado todavía, pero sentía como si algo estuviera mal en la boca del estómago. No era su hambre, se había conformado con unas bolas de arroz antes, cuando el sol se estaba poniendo, y se había acostumbrado a la otra hambre que tenía naturalmente como demonio. Esto era algo más, un sentimiento completamente diferente. Como el de la perdición inminente. Aún así, comenzó Tanjiro mientras él e Inosuke volvían a mirar a Zenitsu. ¿De qué servirá estar sentado ahí? Te lo dije, es espeluznante. Te lo dije, de ninguna manera soy espeluznante. Soy normal. Soy el normal. Ustedes son anormales. Antes de que continuara la conversación sobre si Zenitsu era espeluznante o no, el viento sopló sobre el camino que conducía a Natagumo y Tanjiro percibió un olor a través de los pequeños agujeros en el hocico de su máscara.
Sus ojos se abrieron y ese escalofrío de familiaridad recorrió su columna vertebral, su cabeza se dirigió hacia la línea de árboles al pie de las colinas de la montaña. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué es? Este olor. Tanjiro luego echó a correr sin decir una palabra más, y Inosuke dejó escapar una especie de gruñido mientras se alejaba justo detrás de él, dejando a Zenitsu llorando tras ellos y levantándose solo para seguirlos. Los tres asesinos corrieron por el camino sucio hacia arriba y sobre una pequeña colina, acercándose más al comienzo del bosque, hasta que se detuvieron cuando delante de ellos, tendido boca abajo en la tierra, había un compañero asesino de demonios, como ellos. Llevaba el uniforme estándar y en su mano derecha llevaba una espada Nichirin, la herramienta estándar del cuerpo. Debió haberlos escuchado acercarse porque lentamente levantó la cabeza hacia ellos y gruñó un poco. El corazón de Tanjiro dio un vuelco por la sangre que goteaba por la mandíbula del hombre desde sus labios y las otras marcas y marcas rojas en su rostro y mano izquierda, y a juzgar por la forma en que su respiración se dificultaba, había más heridas que no podían ver. Al verlos, el joven comenzó a llorar por la gran cantidad de emociones que comenzaron a fluir desde su interior. Terror y alivio, se entremezclaron y se mezclaron en uno mientras trataba de abrirse camino a través de la tierra hacia ellos. «Ayúdame, a mí», suplicó, gruñendo de nuevo mientras movía una de sus piernas de una manera que no debería haber hecho. «Es uno de nosotros. Tenemos que ayudar», dijo Tanjiro, antes de comenzar a correr hacia su camarada caído. Espera. No empieces a correr de nuevo», gritó Zenitsu cuando Inosuke lo dejó atrás de nuevo, siguiendo a Tanjiro hasta el chico caído. «¿Qué pasa? ¿Qué pasó?» Tanjiro estaba a punto de agacharse y poner una mano sobre él, para ver qué había causado las heridas, cuando algo hizo un sonido como un alambre delgado tensándose y vibrando. No sabía de dónde o de qué venía, antes de que, de repente, el asesino volviera a ponerse de pie y luego se elevara en el aire a varios metros de altura. Ellos también estaban apegados a mí. «Ayúdame, que alguien me ayude». Inosuke, Tanjiro y Zenitsu solo pudieron ver atónitos mientras el asesino era arrastrado hacia los densos árboles del bosque, desapareciendo de la vista con el susurro de las hojas. No se escuchó ni un sonido de él después de eso. Zenitsu se tapó la boca y miró hacia donde había desaparecido, con los ojos muy abiertos y llenos de horror, mientras que las expresiones de Tanjiro e Inosuke estaban escondidas detrás de sus máscaras. Otra brisa sopló por el bosque y los árboles se agitaron y susurraron con el viento durante unos momentos antes de apagarse. Ese viento sirvió para traer otro olor a la nariz de Tanjiro, uno tan picante y fuerte que era como si un mechón rojo sólido de la sustancia se hubiera deslizado sobre su cara y sus fosas nasales. Demonios y el abrumador aroma de la sangre. Sus manos temblaron levemente por un momento antes de que se armó de valor y las cerró en puños, su terror momentáneo se convirtió en resolución y determinación. «Voy». Inosuke pasó rozando a Tanjiro y se paró frente a él, apretando los puños un poco más para hacer que sus antebrazos y bíceps un poco antes de cruzar los brazos para agarrar la espada opuesta en sus caderas. «Seguiré adelante. Puedes seguirme», temblando, dijo, bajando ligeramente la cabeza mientras miraba la línea de árboles. «Esto me está dando hambre». Zenitsu permaneció sentado en el suelo temblando detrás de ellos, murmurando algo para sí mismo antes de que Inosuke levantara los puños y se riera en voz alta, antes de correr directamente hacia el bosque. Tanjiro lo siguió justo detrás. ¡Arena y cerveza! Creí que era la playa.